Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Bueno, pues hoy en Los Grandes Pensadores y Dios, con tu ayuda imprescindible, vamos a profundizar en la corriente de ese pensamiento que se conoce como existencialismo, y lo haremos a partir de un filósofo francés poco conocido, por lo menos para mí desde luego, llamado Gabriel Marcel. ¿Podrías recordarnos algo de eso que ha sido muy popular durante muchos años, el existencialismo? ¿Qué es eso? Pues el existencialismo frente al idealismo, que es una filosofía muy abstracta, lo que hace el existencialismo es que se centra en lo concreto, en el existente individual, personal, como decía Unamuno, el hombre de carne y hueso. Ya vimos a Kierkegaard, que es un hombre que habla mucho de eso, de la angustia, del existir, de la enfermedad mortal, y se le suele considerar como el padre del existencialismo. Que Kierkegaard, sobre todo, pues su obra está en el siglo XIX, pero el existencialismo alcanza su máxima plenitud, su máximo esplendor en el siglo XX, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, pues ya empieza a desarrollarse con mucha fuerza. Existencialistas muy conocidos son Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger y pues también el que vamos a ver hoy, Gabriel Marcel, que podría incluirse en lo que se denominaría, algunos han denominado personalismo o existencialismo cristiano, y esto es más o menos la idea, centrarse en las realidades concretas, en las vivencias personales, íntimas de los seres humanos y dejar de abstracciones metafísicas muy elevadas. O sea que se va más a lo personal que a lo social, en cierta manera. Sí, en lo social también se plantea mucho la relación del ser humano, de la persona con los demás. Cada uno lo va a abordar de una manera, o sea, las soluciones son distintas, pero lo que tiene de común el existencialismo es ese meollo de problemas y la forma de enfrentarlo, que es como muy descriptiva, muy de intentar decir las cosas como son, como lisa y llanamente se aparecen ante el que se pone a pensar. ¿Tú crees que tuvo mucho que ver en la maduración de los existencialistas la guerra mundial? Sí, porque fue una situación verdaderamente trágica, como lo es toda guerra, pero es que en este caso, claro, la idea que tenían los hombres del progreso a partir de la Ilustración sobre todo, luego el siglo XIX, que fue un siglo de muchos desarrollos científicos, tecnológicos, parece que pues que íbamos a lo más avanzado y de repente nos vemos sometidos en la mayor de las barbaries, que es una guerra de todos contra todos, de las naciones enfrentadas, con mucho sufrimiento, con muchos desarrollos tecnológicos, como por ejemplo la misma aviación, gases venenosos, que son aplicados a la destrucción, tanques que aparecen en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial, pues también va a ser cada vez una tecnología más desarrollada la que se aplica a la guerra, con la consiguiente deshumanización del rival, pero también de la propia especie humana, que nos vamos a ver no ya tan progresistas o tan ilustrados, sino que vamos a descubrir unas facetas de nuestra existencia que no son tan bonitas. Y esto, por supuesto, en la filosofía tiene un eco, y ese eco lo recoge el existencialismo de primera mano. Gabriel Marcel realmente encaja dentro del existencialismo. Bueno, es una pregunta delicada, porque parece que Gabriel Marcel es
de los primeros que en Francia empieza a utilizar y a dar importancia a ese término existencialismo, pero él se desligó un poco de este movimiento. Sartre le califica a Marcel como un existencialismo cristiano para oponerle a su existencialismo, al existencialismo de Sartre, que era un existencialismo ateo. Entonces quizá esto a Marcel no le gusta demasiado y también Marcel rechaza, yo creo que todas las etiquetas. Es difícil clasificarle dentro de una escuela. Quizá donde él se encuentra más cómodo es en algo que una vez le dijo un alumno suyo, que era neosocratismo, lo que podía ser socratismo cristiano de alguna forma. Y esto, claro, por cierto, le aproxima a Kierkegaard, que es el padre del existencialismo, porque Kierkegaard hizo su tesis doctoral precisamente sobre Sócrates. Y entonces hay ahí una especie de coger el guante por parte de los cristianos de ese método socrático, pero que en lugar de llegar a llevar al escepticismo, como va a ocurrir con algunos desarrollos posteriores del socratismo en Grecia, en este caso no es un escepticismo socrático, sino es más bien ese afán de buscar, de profundizar en los problemas, pero desde una óptica, como vamos a ver en Marcel, desde una óptica cristiana. Bueno, como ocurre en todas las vidas, pero en particular en las vidas de los que han transmitido su pensamiento, la infancia y la primera juventud siempre tiene que ver. ¿Cómo fueron las de Gabriel Marcel? Bueno, pues nació en París en 1889 y es en un entorno, una familia, yo creo que marcada por el agnosticismo. La madre era judía, pero tampoco demasiado practicante y el caso es que muere cuando él es muy pequeñito. Cuando tiene 4 años fallece su madre. El padre, pues, aunque es de una tradición católica, lo que hoy llamaríamos catolicismo cultural, pero es agnóstico. El padre no tiene tampoco unas ideas religiosas muy fuertes. Y en ausencia de la madre, quien se encarga de la educación va a ser una tía suya, que era también, como la madre, de ascendencia judía, y el abuelo. Le gusta mucho la música. Esto a ti también me imagino que te gustará. Dice que en cierto sentido les salvó la vida, porque en algún momento estuvo también cerca del suicidio y el gusto por la música, el encontrar esa espiritualidad, podríamos decir de alguna manera, esa trascendencia, esa elevación en la música, le sirvió y la imaginación. Él escribe obras de teatro ya siendo jovencito y compone también alguna cosa. Estudió filosofía, dio clase en algún instituto, pero sobre todo se dedicó a escribir obras de teatro, escribir obras de filosofía, recibió muchos premios, le hacen honoris causa, es decir, fue un hombre que tuvo mucho reconocimiento y eso es más o menos su vida. Creo que es 1973, no recuerdo exactamente la fecha del fallecimiento. En plena juventud entró como un elefante en una cacharrería la Primera Guerra Mundial en Europa. ¿Cómo la vivió Marcel? Pues ahí tiene una experiencia muy importante para su vida. Como le tocaba por la edad, como bien supones por la pregunta, no puede ser alistado en filas, está exento del servicio militar por causas de trabajo o de imposibilidad médica. Y entonces lo que hace es dirigir una oficina de la Cruz Roja. Y lo que hacía esta oficina era ayudar en la búsqueda de desaparecidos, que era una situación, pues, en fin, tremenda. Pensemos que se está luchando en muchos frentes, que hay familias que tienen a sus hermanos, hijos, esposos fuera de casa y no saben su paradero, una guerra que fue, pues, absolutamente sangrienta. Entonces, lo que te decía de su experiencia ahí es muy peculiar porque él distinguió entre dos tipos de situaciones muy distintas. Una era trabajar en la oficina como un burócrata que maneja fichas y ahí los desaparecidos son números, por decir de alguna manera, son tarjetas de cartón que hay que ir clasificando y quitando del medio. Y esa era una dimensión del trato con estos desaparecidos. Y la otra dimensión era cuando tenía que hablar con las familias. Personas que llegaban ahí, tenías que ver cara a cara pues a la madre que estaba buscando al hijo, que no tenía noticias de él. Entonces ahí Marcel va a vivir algo que luego lo va a transformar en parte de su pensamiento, que es el cómo tratamos al ser humano. Si lo tratamos como una ficha, como un número, o si lo tratamos como una persona.
Y cuando me imagino que viera los ojos de la madre y el sufrimiento en estas situaciones tan dramáticas, pues vería no solamente al número, al objeto, sino que vería a un sujeto o un ser humano que sufre y que tiene una cierta empatía, una comunión con la persona con la que está hablando. Especialmente en estas situaciones de dolor, se debe hacer muy, muy patente la realidad de la persona humana, que no somos solamente objetos, sino que somos algo más. A una cierta altura de su vida, sus biógrafos hablan de conversión o una especie de conversión. ¿En qué consistió? En realidad es un proceso por un lado lógico, es decir, aunque tenemos que tener en cuenta que él nace, crece y vive en una familia, en un entorno agnóstico, por otro lado su pensamiento, estas experiencias que hemos dicho en la Primera Guerra Mundial, le van haciendo mirar sobre todo el mundo de los valores, también su contacto con la música, que él ve de alguna forma con una dimensión espiritual. Todo esto yo creo que le influye para desembocar al final en el cristianismo, pero es muy importante también, yo creo, el contacto que tenía con sus amigos, un entorno de pensadores franceses también muy importantes, entre ellos, por ejemplo, Etienne Gilson, que nosotros lo hemos citado alguna vez como especialista en el pensamiento medieval, pues son amigos suyos. Y uno de ellos, en concreto, le escribe una carta y esta carta le hizo sentir que Dios le estaba llamando a través de la carta de este amigo que se interesó tanto por él y le mandó, no sé cómo serían los términos de dicha misiva, pero él lo vivió como una experiencia de gracia. Esto fue en 1929 y en su diario del 5 de marzo de este año de 1929 escribió lo siguiente, dice: ya no dudo más. Era un hombre pues que tenía valores, que estaba muy cercano a creer, pero no había dado ese paso, ¿no? Entonces escribe de una forma muy escueta, ¿no? Ya no dudo más. Milagrosa dicha esta mañana. He hecho por primera vez la experiencia de la gracia. Palabras sorprendentes, pero así es. He sido por fin poseído por el cristianismo, sumergido en él. Feliz submersión. Son frases muy cortitas, en muchos puntos y seguidos, de una experiencia que le debió resultar muy fuerte, muy impactante y muy viva, muy honda. Algunos hablan de este filósofo de Marcel como católico y otros como de tendencia protestante. ¿Cómo era la cosa? ¿Se puede distinguir eso? Él acepta, cuando va a recibir el bautismo, poco después, o sea, el mismo mes de marzo, a principios hemos leído esto que dice en el diario, y sin terminar el mes prácticamente ya es bautizado, pero hace una catequesis con católicos, pero tiene un conocimiento de la verdad cristiana muy amplio. Es una persona pues, que lee mucho, es una persona que estudia, y también una cosa curiosa, esta tía que le educa, aunque era de ascendencia judía, la tía se había convertido al protestantismo. Entonces tenía también un cierto pozo, me imagino, en esta educación por parte de la tía. Pero bueno, es difícil. La cuestión es que fue una persona pues, que encontró en Jesucristo la respuesta y yo diría que la paz. Encontró el sosiego que en un momento como el que se está viviendo aquí y en un entorno de filosofía como la que él desarrolla, le clasifiquemos o le etiquetemos o no como existencialista, es una filosofía como muy fuerte para enfrentar también situaciones muy dramáticas, y él en esa vorágine vital y también de pensamiento, yo creo que lo que le proporciona a Dios es paz, es una seguridad, una calma. Esto que dice submersión, ¿no? Me he bautizado de lleno en el cristianismo, y esto yo creo que se nota también en su forma de pensar y de hacer filosofía. Bueno, entonces, dado el título general de nuestro trabajo, de esta serie de lecciones que nos estás dando, ¿qué papel juega Dios en la vida de Marcel? Pues voy a leer, para poderlo escuchar en sus propias palabras, algo que está en una obra que se llama Diario Metafísico. O sea, no es un diario al uso, es un diario con una dimensión bastante filosófica. Dice así: la idea cardinal de mi tesis, la que debía constituir el centro absoluto al cual todas las otras se refiriesen, es la relación mayor, la afirmación de la trascendencia divina. Es lo único que permite pensar la individualidad. Sin duda, soy yo tanto más cuanto más Dios es para mí. Lo que él va a ver es que la idea de Dios, el concepto de Dios, no solo el pensamiento, sino la vivencia de Dios como relación, me hace también entender
¿quién soy yo? Y esto le va a dar también una peculiaridad de la pregunta anterior, me parecía muy interesante lo que me has dicho, que le proporcionaba, ¿no?, el cristianismo. Y yo te decía que paz. Esta presencia de Dios lo que va a producir es un pensamiento muy peculiar, un pensamiento existencial, podemos decir, pero alejado del nihilismo negativo de otros existencialistas. Él va a ver la vida con otros ojos y esto es lo que Dios le va a proporcionar. De ahí la trascendencia de Dios en su pensamiento. Aunque no hace una filosofía, como diría, una filosofía propiamente confesional, pero él encuentra en esta verdad, que es la verdad de Dios, un referente fundamental para entender la realidad de la existencia, que es lo que a él le está preocupando. Bueno, entonces ya muy centraditos, ¿cuáles serían las ideas básicas de la filosofía de Gabriel Marcel? Hay muchas ideas y muchas muy, muy interesantes, pero por amor al tiempo me voy a centrar en una que a mí me parece especialmente interesante y es la idea de corporeidad. Él va a dar mucho valor al cuerpo y fíjate que está desde una perspectiva cristiana, podemos decir, pero él dice que él ve su existencia cuando él hace ese análisis fenomenológico, ese análisis detallado, descriptivo de la existencia humana, dice, yo encuentro mi existencia corporeizada, es decir, encarnada. Mi forma de ser en el mundo no es la de un alma descarnada. Yo me descubro existiendo con un cuerpo. Y esto es una cosa muy bonita, que nos aleja de todas formas de gnosticismo que despreciaban el cuerpo. El cuerpo pertenece al mundo y es como una proyección del yo, pero pertenece al mundo. Por medio de este cuerpo yo estoy ligado con las cosas. No es que soy un alma ahí como podía haber dicho Descartes, pienso, luego existo. Le invierte la cosa, dice, a ver, existo primero y luego pienso. O sea, el pensar del ser humano presupone el existir y este existir presupone la corporeidad. Esto es muy, a mí me parece una reflexión muy bonita, ¿no? Mi cuerpo es el mediador entre mi yo y el mundo. O sea, yo estoy en el mundo y yo estoy existiendo porque tengo corporeidad. Permíteme que lea solamente un texto que me parece también muy bonito. Dice, la existencia es la conciencia de mí como ligada a un cuerpo, como encarnado. El punto de vista existencial sobre la realidad no parece ser otro que el de una personalidad encarnada. La encarnación, dato central de la metafísica. La encarnación, situación en la que un ser aparece como ligado a un cuerpo. Es decir, el cuerpo es una especie de continuación, de prolongación del yo. Nos proyectamos y tocamos las cosas y las cosas nos tocan a través de nuestro cuerpo. Este estar en el mundo, esta idea que es muy existencialista, la vemos muy bien desarrollada en Heidegger, por ejemplo. Este ser en el mundo, estar en el mundo, es posible gracias a algo que en otros momentos de la historia del pensamiento cristiano se ha despreciado un poquito, que era el aspecto de la corporalidad. Y Gabriel Marcel lo recoge y le da una importancia fuerte. Yo me encontré esta mañana con dos frases atribuidas a Marcel que para mí enlazan mucho con su concepto de Dios. Una de ellas es: debemos vivir y trabajar en cada momento como si tuviésemos la eternidad delante de nosotros. Y la otra, que está muy cercana: la esperanza es para el alma lo que la respiración para el ser vivo. Cuando falta la esperanza, el alma se anquilosa, se extenúa. Claro, si me preguntabas la pregunta anterior, pues eso, ideas, fíjate qué ideas tan sugerentes hay en estas citas que has hecho de él. La esperanza, el afán de trascendencia, en su desarrollo, por ejemplo, del amor. Dice, podemos amar a alguien que incluso ha fallecido. Él perdió a su esposa muy pronto. Él sabía esa experiencia, había vivido también esas familias que iban a buscar a sus hijos y a veces la noticia es que habían fallecido y les sigues amando, les sigues queriendo. Entonces, en el amor él ve una posibilidad de trascendencia, que no somos solamente eso, números, hay una apertura. Él ve la existencia, pero en lugar de verla como un universo cerrado, esta esperanza y esta fe en Dios hace ver la existencia, en lugar de como la vieron otros, como un universo y como una existencia abierta. ¿Abierta a qué? Abierta a Dios, a la trascendencia. Sartre había dicho en su momento que el infierno son los otros. Gabriel Marcel estaría de acuerdo, ya que en general son de la misma rama de pensamiento. Este Sartre era tremendo, el infierno son los otros. Hay otra frase que dice Sartre también para describir la relación del otro. La mirada del otro es una navaja que me abre por la espalda. Y dice, pues claro, es tremendo, ¿no? Dice, ¿por qué? Pues porque cuando el otro me mira,
está haciendo de mí un objeto, está haciendo de mí una cosa, está haciendo de mí lo que hago yo con él cuando le miro. Entonces, Sartre tiene esa idea de la incomunicación, del aislamiento, de la tremenda soledad, y no solo soledad, sino amenaza, y bueno, pues para decir que el infierno son los otros, eso era peor que lo de que decía Hobbes del hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Sin embargo, Marcel ve la posibilidad de la comunicación. El vivir es estar abierto, no es cerrarse, sino es estar abierto a la comunicación. Y esto es parte de esa existencia encarnada. Yo vivo, pero vivo en relación a... Y vivo en relación al mundo, por supuesto que esto también le dio mucha importancia, pero en relación a lo que me preguntas, vivo en relación a los demás. Y es posible, y él pone un ejemplo muy bonito, muy sugerente, y es posible que, pues, por ejemplo, el caso que pone él es, vamos haciendo un viaje en tren. Entonces, cuando te sientas en el tren, los demás, pues, son entes que tú ves, que percibes, pero dice, por un azar, resulta que comienzas a hablar con una de estas personas. Y ya cuando comienzas a hablar con esta persona, desaparece la objetividad. Ya no es un objeto, ya no es alguien que después lleva un sombrero, lleva un abrigo, no ves solamente el exterior. Y ahí se abre a la comunicación. Igual, fíjate, en un viaje de tren encuentras un amigo, encuentras a alguien donde tú mismo te puedes encontrar. Entonces, lejos de que el infierno son los otros, para Marcel es lo contrario. Los otros es un lugar donde nosotros nos podemos encontrar a nosotros mismos, porque yo me entiendo a mí mismo también cuando hablo con otros. O sea, que lejos de ser el infierno, no son los otros, sino que Marcel le da mucha importancia al concepto de nosotros, cuya plenitud es precisamente el amor, el nosotros, la comunión, la comunicación, el no ver a los demás solamente como objetos de la conciencia. Es que los demás no son solo objetos, son sujetos. Son lo que nosotros diríamos, o lo que dijo después el personalismo cristiano, son personas. Tú has mencionado a Sartre, a Heidegger, has mencionado también a Kierkegaard como nombres muy conocidos en el ámbito del pensamiento existencialista. Pero me da la impresión, por lo menos yo no había oído hablar nunca de este Gabriel Marcel, que, digamos, ha pasado como bastante desconocido para los que se interesan por la filosofía en general. ¿Esto es realmente así o es una impresión que yo tengo particularmente? Bueno, pues te pasa a ti que no habías oído hablar mucho de él. Yo tampoco en la universidad, ni en la licenciatura, ni en el doctorado, nunca oí hablar de Gabriel Marcel. Está en los libros, o sea, si uno leía los libros de historia de la filosofía, pues por ahí que aparecía. Pero en las universidades no se estudiaba. Hoy la verdad es que tampoco se estudia mucho a Sartre, Heidegger todavía, porque Heidegger es un icono de estos de la posmodernidad. Pero fundamentalmente, pues eso, Heidegger, Sartre, y para de contar Kierkegaard a veces por asomo. Y claro, esto a mí me explica muchas cosas, ¿eh? ¿Por qué luego el mundo va como va? ¿Por qué triunfan estos? Pues hombre, a lo mejor por su radical ateísmo, puede ser. Y lo otro, como eran creyentes, pues ya de entrada hay que destacarles, aunque fueran literatos extraordinarios, personas de una profundidad de pensamiento tremendo, ¿no? A mí me parece curioso, y fíjate que Sartre hemos dicho que es el que dice, frente al existencialismo de otros como Marcel, que es un existencialista cristiano, o sea, que les conocían y porque eran importantes en su momento, ¿no? Y la visión que tiene Marcel de Sartre es muy interesante, muy curiosa. Marcel dice que Sartre escribe desde el resentimiento. Es como alguien que no quiere respirar el aire fresco de la naturaleza, o sea, y prefiere, en lugar de abrirse, de escribir, quedarse en una habitación encerrado en un cuarto de baño, respirando el tufo maloliente. Y esto es, claro, la situación del existencialismo ateo. Es un existencialismo cerrado en la descripción de un mundo donde no hay nada más que el ser y la nada, donde no hay nada más que objetos que no nos dicen nada, donde nada tiene sentido, y de ahí las palabras típicas del existencialismo ateo,
la palabra angustia, desesperación. Y es verdad que en la vida, y los que vivieron esta época de las dos guerras mundiales, y todos los seres humanos, tenemos que reconocer que hay cosas que son muy tristes y muy dolorosas. Pero Gabriel Marcel dice, pero es que también hay cosas que son muy bonitas. El que le gustaba la música, ahí vio una isla, pero hay valores, hay sonrisas, hay comunicación. ¿Quién no ha tenido esa experiencia? Entonces, frente a esa náusea de Sartre, yo diría que lo que hace Gabriel Marcel es decir gracias. Es verdad, la existencia es muy dura, pero es existencia. Entonces, en lugar de la náusea, el resentimiento, el mal olor del mundo y del yo y de todo, gracias porque existe. Si uno quiere describir la existencia, vale, ahí tiene que coger esos aspectos dolorosos y tristes, pero también hay esperanza, también hay sonrisa, también hay apertura. Esa es la diferencia de un universo cerrado o de un universo abierto. ¿Podemos describir o puedes describirnos la idea fundamental que deja ahí sentada en la historia de la filosofía, Marcel? Bueno, para mí, o sea, hemos visto muchas ideas que yo creo que son muy ricas y muy para decir, bueno, voy a leer y vamos a retomar esta figura tan importante, sobre todo en tiempos como la época que estamos viviendo ahora, que ya de ateísmo hemos tenido bastante, y de tristeza y de desesperación. Podemos leer algo que tenga que ver con la esperanza y que al mismo tiempo sea profundo. Y esta profundidad, precisamente, de enfocar los problemas, a mí es lo que más me gusta de él, porque a mí yo me quedo con él como filósofo que soy, como que me he dedicado mi vida a enseñar estas cosas, me quedo con su filosofía, con habernos colocado sobre todo ante el misterio del ser, que es el problema este de la metafísica, del que hemos hablado en alguna ocasión. El problema del ser. Él distingue también, fíjate si nos da tiempo, él distingue entre problema y misterio. Un problema es algo que tiene una solución objetiva. Un problema es algo que uno puede un poco exteriorizar y buscar una solución. El misterio es un problema que implica mi ser, que implica a mí mismo, ¿no? Él, si me permites, leo un fragmento donde nos explica esto que es muy bonito. Dice, misterio es algo que me involucra a mí, es algo que sobrepasa a un simple problema. Un problema es algo que yo encuentro, que hallo entero en mí y que por ello mismo puedo dominar y reducir, o sea, que hallo entero ante mí y por tanto me puedo enfrentar con él. Mientras que un misterio es algo en lo que yo mismo estoy comprometido y por lo tanto solo es pensable como una esfera en la que la distinción del en mí y ante mí pierde su significado inicial. Mientras que un problema auténtico está sometido a cierta técnica en cuya función se define, un misterio trasciende toda técnica concebible. O sea, el problema es algo que es un poco, está por ahí fuera y le busco la solución. El misterio es algo que me involucra. Entonces, uno de los misterios más grandes, además del misterio del ser humano, de la existencia, es el misterio del ser, del estar ahí, del existir. Entonces, vivimos en un mundo roto, en un mundo que, esta es una de las ideas también de Marcel muy interesantes, pero que está roto porque hemos hecho un mundo tan tecnificado que nos ha hecho descuidar los interrogantes fundamentales. Vivimos solamente para ser piezas de un engranaje, de una máquina, y no nos paramos a pensar en estos interrogantes fundamentales que son realmente los que nos hacen humanos o nos hacen sentir la humanidad, y no solo la humanidad, sino en el caso de Gabriel Marcel, también la divinidad, porque nos arrojan precisamente a ese horizonte, a ese mundo abierto del ¿y qué más? ¿Y qué habrá más allá de la esperanza y de Dios? Como el tiempo ya está finiquitado, déjanos algo muy brevemente para leer. Pues una obrita. El título ya es muy significativo. Ser y tener. Ser o tener. Que son dos cosas diferentes, dos conceptos importantes. Es una obra de Marcel. Bueno, pues muchas gracias por abrirnos otra nueva ventana al ámbito del pensamiento y siempre con el fondo de la relación con Dios. Gracias a ti. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora,
cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.